la Hermandad del Nazareno, la persona de Juan, de Víctor, que me permiten estar con vosotros aquí y sobre todo me permite pues darle siempre una vuelta de tuerca a este tema, que bueno, siempre cada vez que haya que dar alguna conferencia o alguna charla sobre este tema, pues la verdad que me actualizo, me pongo un poco al día y además te permite tener las cosas con un concepto claro. Entonces, bueno, yo, si veis un poco de introducción, lo que voy a hacer es un poco una descripción de lo que es la Sábana Santa, el recorrido histórico, los estudios científicos que se han realizado sobre ella, que son muy grandes, y luego me reservo un apartado final que es el que más me gusta porque es el de mi especialidad, y es el estudiar las lesiones que se pueden ver en la imagen que forma o que está en la sábana. La verdad es que quizás la síndone, como le gusta decir a los italianos, es la reliquia, o es una de las reliquias más enigmáticas de la cristiandad. Quizás por el hecho de que, según la tradición cristiana, fue el lienzo por el que se envolvió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pues, tras ser descendido de la cruz. Es el objeto arqueológico que ha sido sometido, sin ningún género de dudas, a un mayor y más variado número de estudios científicos, tanto en el siglo XX como en lo que va del siglo XXI. Estudios que han sido seguidos siempre con gran interés, tanto por parte de la comunidad creyente como por parte de la comunidad no creyente. La Sábana Santa está actualmente en la Catedral de San Juan Bautista de Turín. Durante mucho tiempo estuvo en la Capilla Guerini, entre el año 1694, que se acabó de construir, y 1997, en que fue destruida por un incendio. La Capilla Guerini es un espacio circular, de mármol negro, con una amplia cúpula, y tenía un altar, el altar de Bértola, que se puede ver ahí perfectamente, y en una parte de ese altar estaba un relicario de plata rectangular y alargado, donde se encontraba enrollada la sábana santa. Eso fue así hasta que, como digo, en el año 97 fue destruido toda la Capilla Guerini por un incendio que afectó a la Catedral de Turín y al que luego haremos referencia. Actualmente la síndone está colocada en un expositor enorme que permite que esté totalmente extendida para evitar los daños que se puedan producir por estar plegada y con un microclima en su interior que evita que se consiga deteriorando. Al fin y al cabo es un tejido, una sarga de lino, que el paso del tiempo siempre deja sus efectos. Y normalmente no está así, sino que está dada la vuelta y no se puede ver la síndone. La síndone solamente se le da la vuelta para poder verla cuando se hace una ostensión, que es una exposición pública de la síndone. Desde el punto de vista material es una sarga de lino de gran tamaño. 440 centímetros de largo, después de la última restauración, y 113 centímetros de ancho. Tiene un entramado muy característico en espiga, está tejido a mano, de tal forma que permite o que favorece la impresión, y además tiene, como digo, un color muy amarillento y sobre todo muy oscuro en los bordes. Cuando se analiza la síndone, vamos a encontrar algunos hallazgos que nos llaman la atención. Muy llamativos son las huellas del incendio que también afectó a la síndone en el año 1532, cuando se encontraba en la capilla de Chamberí. En aquella época estaba plegada en un cofre pequeño, estaban hechos 8 pliegos, y ese cobre se guardaba en una hornacina en el muro de esta capilla. Hubo un incendio la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532, y si no llega a ser porque un canónigo, que era Philippe Lambert, ayudado de 2 franciscanos de un herrero, pues echaron un montón de agua sobre el cofre que ya se estaba derritiendo. Cuando lo abrieron, pues encontraron que la sábana estaba intacta, aunque había sido dañada. Y se encontraron algunos elementos, como por ejemplo esa línea de chamuscadura, que lo recorren en toda su longitud, a 25 centímetros del borde. Luego encontramos también unas manchas romboidales en número de 8, que se produjeron como consecuencia de que el agua, al entrar en contacto con la tela que estaba muy caliente, empezó a hervir y dejó esas manchas. Y luego también encontramos unas perforaciones en número de 16, que se produjeron porque el calor hizo derretirse la plata, y entonces unas gotas de plata cayeron y la perforaron. Como estaba doblada en 8 veces, pues se produjeron esas 16 quemaduras. 2 años después se encargó a las monjas del monasterio de Santa Clara, a las clarisas, que la reparasen en su medida. Y entonces dice la tradición que a la luz de las velas,
de rodillas, de forma pública, y con agujas de oro, pues remendaron esas perforaciones, le pusieron unos parches y luego le pusieron una tela por detrás, una tela también de lino, una tela holland, que se le pusieron por detrás para darle consistencia. Y así ha estado hasta que en el año 2002 se produjo la última restauración en la que se le quitó todo. Se le quitó esos remiendos, se le quitó ese soporte y la imagen que tiene actualmente la síntone es esa, con las perforaciones que se ven de un lado y de otro. Pasa la luz a través de ellas. Bien, esas son las imágenes del incendio. Pero es que luego también aparece la doble figura de un hombre. Este sería el plano anterior y es el plano posterior, que están unidos por la cabeza pero sin llegar a contactar. La imagen frontal tiene 201 centímetros y la imagen dorsal es un poquito mayor, como si la cabeza estuviese un poco flexionada hacia adelante cuando se produjo la imagen. Las imágenes tienen un color amarillento, más oscuro que el resto del lino, simplemente se diferencian en eso. Es más intensa en las partes salientes del cuerpo, como puede ser la barbilla, como puede ser los pómulos, como puede ser la nariz. Están las imágenes bastante desdibujadas y de hecho, si no hay buena iluminación, pues puede incluso pasar desapercibidas. Y tienen un curioso fenómeno que es la desvanecencia de la imagen. Y es que la imagen se ve bien a unos cuantos metros, pero conforme nos vamos acercando, pues la imagen se va un poco difuminando y cuando estamos a pocos centímetros solamente podemos saber si estamos ante zona con imagen o sin imagen, pero nada más. Esto no es nada sobrenatural, esto es un producto de que el ojo humano está diseñado para ver imágenes con resalte de contornos y la imagen de la sábana pues no tiene esos contornos tan bien definidos. Bien, esto es un detalle, por ejemplo, de cómo se ve la cabeza realmente en la sábana en observación directa. Y luego también se observan manchas, otras manchas sobre la imagen. Una mancha de color rojizo, carmesí, vermellón, que aparecen en algunas zonas, fundamentalmente en la región torácica, en las manos, en los pies y en la cabeza. Son unas manchas que, como luego veremos, se han confirmado que son de sangre. Siempre se había sospechado, pero luego se ha podido confirmar. Bien. ¿Cuál es la evolución histórica documentada? Es decir, ¿desde cuándo sabemos sistemáticamente y con documentación histórica que existe la sábana santa, sin interrupciones? Pues esta empieza en la localidad de Lirey, que es una localidad francesa, a mediados del siglo XIV, no está clara la fecha, pero 1300 y algo, 1350, 1340. Estaba en poder entonces, como digo, de la familia Charny, de un caballero templario o descendiente de templarios. Permanece en poder de la familia Charny hasta el año 1453, en que se le cede a la Casa de Saboya. Lo de ceder es algo, se le vendió, simple y exclusivamente por motivo económico, el 22 de marzo. Los primeros años que la síndone estaba en poder de la Casa de Saboya, pues no tenía sitio fijo, era un elemento más de la corte. Iba para un lado, para arriba, donde iba la corte, iba la síndone, como un elemento más. Sin embargo, en el año 1502 se depositó en la capilla de Chambéry, de Saint-Chapelle de Chambéry, que es donde, como hemos dicho anteriormente, la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532 sufrió ese incendio al que antes hemos hecho referencia y que dañó tanto a la síndone. En el año 1578 la síndone se fue a Turín. ¿Por qué? Pues porque se estableció la capital del Ducado de Saboya en Turín y se la llevaron allí. Luego queda muy bonito decir que fue para ahorrarle al arzobispo de Milán, a San Carlo Borromeo, un viaje porque él quería adorar la sábana santa, porque había salvado a Milán de una epidemia de lepra y que él quería adorarla y que para evitarle que tuviese que traspasar los Alpes, pues se la llevaron a Turín. No, se la llevaron a Turín porque el capital del Ducado de Saboya se instaló en Turín. Y ha permanecido siempre en poder de la Casa Saboya hasta que en el año 1983, al morir el que era rey de Italia, Humberto II de Saboya, se lo cedió a la Santa Sede con la condición de que no se moviese de Turín. Solamente ha habido dos etapas que desde entonces la sábana santa ha salido de Turín. Una fue en el año 1706 por el asedio que sufrió Turín por las tropas franco-españolas en la Guerra de Independencia Española. Existió el riesgo de que pudiese caer Turín y se la llevaron a Génova. Y en la Segunda Guerra Mundial se llevó a Montevergín y estuvo allí 7 años, pues al sur Nápoles, al sur, pues para evitar que pudiese ser afectada. Ostensiones públicas de la síndone, pues muchas. Ya Chambéry se
se enseñaba, como podéis ver ahí, tocándolo a todo el mundo y se enseñaba. En el año 578 fue cuando se trasladó Turín, y luego en el año 1898, en 1931, en 1933, en el 73, y todo ha sido con un gran éxito del público. Ha habido en el 78, en el 98, en el 2000, en el 2010, esa tuve yo la oportunidad de estar allí. Las colas enormes, esa es una foto directa tomada de cómo se exponía la síndone. Y luego las últimas han sido 2013 y 2015. 2013 de un solo día, el Sábado Santo, para conmemorar el Año de la Misericordia, y en 2015 por el aniversario del nacimiento de San Don Bosco, que fue eso. Pues bien, eso ha sido las últimas tensiones que hay. Incendios. La Sábana Santa ha estado perseguida, que hay ejemplo por los incendios. Ya hemos dicho el de Chamberí. Y luego el último, el de Turín, la noche del 11 al 12 de abril de 1997. Ya había medios de comunicación, ya había cámaras, ya había televisión, y evidentemente prácticamente se retransmitió en directo, y espectaculares fueron las imágenes en las que se veía destruirse la capilla Guerini. ¿Y por qué no se afectó a la síndone? Pues porque no estaba allí. La síndone se había sacado de su sitio habitual, de la capilla Guerini, y se había llevado detrás del altar mayor, una zona que llaman el coro de los canónigos. Le habían puesto en esa zona, recubierta de un cristal blindado. Le habían llevado allí porque iban a reformar la capilla Guerini para las ocasiones previstas en el año 98 y en el año 2000. Entonces, afortunadamente no estaba allí. De todas formas, estaba en peligro y hubo que sacarla. Y espectaculares fueron las imágenes de ver a los bomberos de Turín, pues con un mazo, tratando de destruir, de romper ese cristal blindado y sacarla. Cómo la sacaba y cómo lo recibió pues, el pueblo de Turín, pues os podéis imaginar cómo la recibió. Y ese es el estado en el que quedó el cristal blindado una vez que se pudo extraer la síndone. A partir de ahí ya se expone, como hemos dicho anteriormente, en ese enorme expositor para evitar que se deteriore. Pero, ¿tiene historia la síndone antes del Lirey? Pues sí, y se puede hasta documentar en parte. Según la tradición cristiana, el rey de Edesa, Adgar I, pues que estaba enfermo de lepra negra, pues escuchó de que había un profeta en Galilea que no tenía el respeto, ni el cariño, ni el amor, ni de su pueblo, ni de los romanos, y entonces lo que hizo fue enviar un emisario, pues para que se viniese a vivir a Edesa y al mismo tiempo aprovecharse y curarse, claro. Esto no se hace así sin ningún tipo de interés. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el emisario ese llega a Jerusalén, ya Jesús había fallecido. Entonces lo único que hace es que coge la síndone y se la lleva a Edesa. Sigue contando la tradición, que cuando el rey llega, abraza la síndone y se cura. Entonces se convierte él y toda la ciudad al cristianismo. Esto dura poco, porque cuando el rey muere, su hijo, Manu, pues lo que hace es que vuelve al paganismo y, lógicamente, persigue a los cristianos. Y ahí se pierde la pista de la síndone y reaparece en el año 525, en un muro en una hornacina de un muro de las murallas, que no van a reformarlas porque el rey de los persas los iba a atacar. Empiezan a reformar la muralla y en una hornacina de esa muralla se encuentra la síndone. Y a partir de ahí se produce un cambio muy importante. O sea, se reanuda el culto, se expone no extendida, sino doblada, de tal forma que solo se vea la cara, y eso recibe el nombre del Mandilium Acherotopoetatum, Mandilium de Edesa. ¿Eso qué significa? Pues pequeña tela pintada por mano no humana. Y reaparece el culto. Y eso tiene importancia porque a partir de esa época, siglo VI, empieza a cambiar la representación gráfica de Jesús. Jesús de los primeros tiempos, el Jesús de las catacumbas romanas, era un Jesús joven, de pelo rubio, rizado, sin barba. Parecía más un dios griego o un dios romano que la imagen que hoy tenemos de Jesús. Y a partir de ese momento empieza a cambiar. Y las representaciones que empieza a haber, que tienen su origen en el Pantocrátor de Santa Catalina, que está en el monte Sinaí, en el siglo VI, es como esa. Con Jesús, con el pelo ya moreno, largo, con barba poblada, con bigote, con la nariz afilada, con los ojos hundidos, que se parece mucho al Jesús que luego veremos en la Sábana Santa. Y de hecho, un autor, un catedrático, Alan Wanger, de la Universidad de Duke, ha estudiado la imagen del Pantocrátor y la imagen de la Sábana Santa y ha encontrado hasta 170 puntos de congruencia, es decir, de convergencia.
Y todas las imágenes que a partir de ese momento pues son muy parecidas. Incluso muchas representan, o veis que ahí que tiene un mechón en la frente, que luego veremos que corresponde a un reguero de sangre. Bien, continúa la leyenda diciendo que el Asíndone, o el Mandylion, permanece en Edesa hasta el año 944, en que va a Constantinopla. No es que va por gusto, sino simplemente el emperador de Constantinopla quiere tenerla y manda un ejército, lucha y se la lleva. Entonces llega a Constantinopla el 15 de agosto del año 944. De hecho, esta fecha está reflejada en los textos litúrgicos ortodoxos. En los archivos del Vaticano se recoge el manuscrito original en griego del archidiácono Gregorio de Constantinopla, del sermón que hizo cuando la recibió. Y curiosamente, precisamente en la Biblioteca Nacional de Madrid, en el estante 26.2, que ahí veis, existe un códice griego, que tiene una ilustración, esa que ahí vemos, que es de un artista tracio que se llama Juan de Esclitres, que representa el momento en que se le entrega una sábana que tiene curiosamente una imagen que parece la de Jesús, a la cual se abraza el emperador. Es la recepción que el emperador hace de la Asíndone en el año 944. Documentalmente hay muchísimas referencias que dice que estuvo en Constantinopla hasta el año 1247, que es la última referencia que hay. Coincide con la invasión de Constantinopla por la Cuarta Cruzada, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí desaparece. Y ya no vuelve a aparecer hasta el siglo siguiente en Irene. ¿Qué es lo que pasa en medio? Pues eso es la continuidad, la falta de continuidad histórica que tiene. Es donde se ven los problemas con la Asíndone. Como siempre que pasaba algo en aquella época, la culpa la tenían los templarios. Luego por eso le pasó lo que le pasó. Pues bien, parece ser que estuvo en poder de los templarios en Chipre y que de hecho fue un caballero templario el que la tenía en Irene. Ese es un poco ese año que falta de continuidad. Bueno, breve repaso a la ciencia. A la Asíndone, hombre, dentro de una categoría de reliquias, el sudario con el que fue envuelto el cuerpo de Jesús, pues debería ser una de las principales. Pero claro, la Asíndone no tenía ese halo de curaciones milagrosas, de otros milagros, etcétera, etcétera, que le hiciese ser una reliquia muy conocida. Luego era una reliquia oscura, poco conocida, la conocían por los que estaban a su alrededor, pero poco más. Pues bien, fue a partir del finales del siglo XIX, concretamente el año 1898, cuando una ciencia o un arte, como se quiera llamar, que entonces empezaba, que era la fotografía, vino a sacar la sábana santa de este ostracismo. Ese año, el día 28 de mayo, un fotógrafo aficionado, el abogado Secundo Pía, pues se encargó de hacer unas fotografías de la Asíndone. Previamente había hecho un intento el día 25 de mayo y había fracasado. Claro, si consideramos la alta tecnología que tenía, pues tampoco es extraño que fracasase. El caso es que el día 28 hizo las fotos y se fue con la placa a revelarla a su laboratorio. ¿Y cuál sería su sorpresa cuando al obtener el negativo, los que somos ya de cierta edad, pues ya conocemos lo que eran los negativos de las cámaras? Hoy los más jóvenes no saben lo que es porque hoy en día salen directamente en las cámaras digitales. Pero bueno, como aquí estamos más o menos muchos de mi quinta, pues entonces no hace falta explicar el concepto del negativo fotográfico. Pues cuando él sacó un negativo, y en vez de obtener una imagen de negativo, como las que hemos visto todas, la sorpresa es que se encontró una imagen en positivo. Una imagen clara y nítida de la cara de un hombre. Claro, eso es la única interpretación. ¿Cuál es? Pues que lo que es la imagen de la Asíndone es un negativo fotográfico y al obtener, claro, el negativo del negativo que tenemos, pues un positivo. Entonces, aquí podemos verla a tamaño completo, vamos, en el plano frontal. La Asíndone tal y conforme es, que es la que hemos estado viendo hasta ahora, y el negativo fotográfico donde se ven las imágenes con una mayor nitidez. Desde ahí perfectamente la cara o el cuerpo de ese hombre. Bien, evidentemente estas fotografías pues llamaron la atención a todo el mundo y se pusieron los científicos a investigar. Por una parte, mis colegas de entonces pues se vieron atraídos por la gran cantidad de lesiones que tenía esa persona. Y otros tipos de especialistas, pues lo que le llamaba la atención es cómo se había formado esa imagen.
¿Cómo se había obtenido ese negativo fotográfico en una época anterior en la que ni siquiera el concepto de fotografía era conocido? Se hicieron muchísimos experimentos. Quizás el más conocido fue el de un biólogo francés, que era Paul Vignon, que lo que hizo fue una reacción química, por una parte utilizando los aloes funerarios con los que se suponía que se envolvían los cuerpos, y por otra parte con el nitrógeno que está presente en el sudor, en la sangre y en la orina. Eso originaba una reacción bioquímica, vapores, y manchaban y daban imágenes. Pero él mismo veía que eran imágenes poco nítidas, deformadas, y que no tienen nada que ver con esa claridad y esa viveza que hemos visto en las imágenes de las sábanas. En el año 1931, como consecuencia de una nueva obtención, se hicieron nuevas fotografías. Esta vez ya la hizo un fotógrafo profesional, Giuseppe Enri. Y confirmó lo de antes. Pues claro, desde 1898, a lo largo de las primeras décadas de los años del siglo XX, pues claro, alguien ponía en duda de si eso había sido un error, de si eso había sido cualquier montaje o lo que sea, porque no parecía muy normal. Claro, como se tardó más de 30 años en hacer la siguiente extensión, en la siguiente extensión se hicieron nuevas fotografías y salió lo mismo. Ya eran de mayor calidad y se podían estudiar más. Y de hecho, hubo un cirujano francés, Pierre Barber, que hizo un estudio anatómico muy completo y es hoy en día el mejor que se hizo desde entonces, no se ha hecho ninguno mejor desde entonces, sobre cuáles son las lesiones que tenía la persona o el hombre de las sábanas. En el año 1969, el entonces arzobispo de Turín, Michele Pellegrino, constituyó una comisión para valorar el estado de conservación de la síndrome y para elaborar un plan de estudio científico. Se conoce como la Comisión de Turín y aquí entró pues muchísima gente, de médicos, catedráticos de universidad, fotógrafos, religiosos por supuesto, etcétera, etcétera. Y empezaron a estudiar las sábanas. Y llegamos al año 1973, que fue un año muy importante, porque el 23 de noviembre se hizo la primera exposición televisiva de la Sábana Santa. Y entonces llegó pues prácticamente a todo el mundo. Y muchas personas que hasta entonces no habían oído hablar de ella, pues tuvieron la oportunidad no solamente de escucharla, sino de verla. Y se realizaron una serie de estudios. Se examinó al microscopio y con las fotografías por infrarrojos. Y se llegó a una primera conclusión que ya es llamativa desde entonces y que se sigue manteniendo hoy en día. Y es que la imagen no es una pintura. No hay pigmentos, no hay tintes. No está pintada de ninguna manera. La imagen además no empapa el espesor del tejido, sino solamente afecta a las fibras más superficiales del hilo. Está simplemente en las más superficiales. Se intentó confirmar si las manchas eran de sangre, se aplicó la tecnología que ellos tenían a su alcance en aquel momento, pero eso no se pudo confirmar. Se hizo un estudio también por el Instituto de Tecnología Textil de Gante, en Bélgica, por parte de profesor Rice, que lo que vino a decir es que se trataba, algo que ya por las fotografías se veía, y era que se trataba de un tipo de tejido muy característico de la Palestina del siglo I y que además había sido tejado en un tejar, valga la redundancia, en la que antes se había utilizado algodón, porque se habían encontrado trazas de algodón entre las tiras de lino. Y luego se hizo un estudio de pólenes por parte de Max Frey, que era un criminólogo, jefe de la Policía Científica, lo que hoy en día se conoce como los CSI, la Policía Científica de Zurich. Está basado este estudio en los pólenes. O sea, se entiende que las plantas, cuando florecen, pues forman gran cantidad de polen. Y ese polen, la mayoría de las veces, hace esporas, que hace que permanezcan durante mucho tiempo en el tiempo. Durante mucho tiempo. Entonces, como hay plantas características en cada región, si nosotros estudiamos un objeto que ha pasado por distintas zonas geográficas, si identificamos las plantas características de la zona esa, podemos decir que ha pasado por esa zona. Es más, si se estudia en los estratos de sedimentación, se puede incluso saber en qué época ha pasado. Pues bien, eso es lo que hizo Max Frey, hizo dos tomas, una en el 73 y otra en el 78, y llegó a identificar más de 58 variedades distintas de plantas. Unas de Europa Central, otras de Europa del Sur, otras de Turquía, otras de la zona de Constantinopla y otras de la zona de Judea. Entonces, basado en eso, pues hizo una descripción o una trayectoria de la Sábana Santa, que curiosamente coincide mucho con la trayectoria que hemos visto anteriormente histórica.
con intervalo de ese siglo que perdemos su pista. Luego se hicieron, de todas maneras, Maffrey no completó el estudio definitivamente porque falleció en el año 83 y no pudo completarlo. Sí han existido otros botánicos que mediante fotografías muy ampliadas, a tamaño natural, incluso con una mejora artificial en las zonas que no hay imagen, una mejora de la fotografía, han llegado a identificar ya no pólenes, sino hojas y plantas. La verdad es que hay que hacer un cierto esfuerzo de imaginación para tratar de verla, pero yo, esta es la mejor fotografía que he conseguido. Por aquí se puede ver, ¿veis? Esa que hay aquí una especie de forma con hojas que coincide con esta que hay aquí. Bien, es un estudio que hay ahí, casi requiere un acto de fe pensarlo, pero bueno, está ahí y ya está. En el año 77 tiene lugar la constitución del proyecto STAR, que es un proyecto de investigación sobre la Sábana Santa de Turín. Esto es lo que se dio o se hizo público como el estudio de la NASA. La NASA nunca ha estudiado la Sábana Santa, sino personas que han trabajado en la NASA y utilizando técnicas de allí, lo que hoy sería incluso algo de como corrupción, porque sería utilización ilegítima de algo para un fin que no era el adecuado, pero en fin, utilizaron sus medios y llevaron a cabo un estudio sobre la Sábana Santa. Uno de los más llamativos fue el analizarlo con el VP8, que es un analizador gráfico que utilizaba la NASA para hacer fotografías de superficie de los planetas. Tenían un aparato que emitía radiaciones, se dirigía contra los planetas, rebotaba, volvía y se analizaba en un monitor y se sacaba el plano en tridimensional. Claro, meter una fotografía que se supone que no tiene información tridimensional en ese aparato, lo normal es que la imagen fue deformada y no tenía valor. La sorpresa es que nos dio una imagen tridimensional. La verdad es que la explicación es un poco extraña, si queréis luego entramos en el debate de esa explicación, pero tampoco vamos a profundizar en ese tema. Lo que sí es cierto es que luego esas imágenes se intensificaron por reprografía y se pudieron identificar unas monedas en los párpados de los ojos. Una moneda que posteriormente se ha visto que era un leptón, que es una moneda típica, una moneda característica de la época del emperador Tiberio, que fue en la primera parte del siglo I. Y un poco coincidiría con la costumbre judía de poner, digamos, monedas en los párpados para mantener el ojo cerrado. Luego también se utilizó un intensificador de imagen en el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, intensificador de imagen que se utilizaba en el módulo vikingo y que llegó a una conclusión muy característica y venía a reforzar el hecho de que no es una pintura, y es que no había direccionalidad ninguna en la imagen. Si nosotros hacemos una pintura, y cualquiera ha pintado, aunque sea cualquier cosa chiquita, pues al darle un pase, que sea con un pincel, con una brocha, con lo que sea, siempre va a haber un trazo, una dirección. Es imposible que lo haya. Claro, si no hay direccionalidad, ¿qué significa? Porque eso no es una pintura que se haya extendido, ni con un pincel, ni con nada. O sea, viene a confirmar que eso, evidentemente, no era ninguna pintura. Bien, entonces, después de hacer estos estudios preliminares, pidieron permiso para hacer un estudio directo, ellos, sobre la síndrome. El proyecto quería dar respuesta a estas preguntas. ¿De qué está compuesta la imagen? ¿Hay sangre o no? La hay. Y sobre todo, ¿cómo se formó la imagen? Bueno, pues le concedieron 120 horas. Y ahí se fueron ellos con su camión a pasar 120 horas estudiando la síndrome. ¿Qué conclusiones fueron sacando? Ahora, que hay dos tipos de manchas, o dos tipos de imágenes. Uno, la impronta, propiamente dicho, y otro, las manchas de sangre. Bien, hasta hoy, de acuerdo. Ojo, la impronta es una coloración monocromática amarilla, que se diferencia de la zona sin imagen simplemente que es más oscura. Ya está. Es un amarillo más oscuro. Es más saliente, y eso ya lo llevamos viendo todo el tiempo, en las partes más salientes del cuerpo. Pero la conclusión más significativa es que el color amarillento se debe a un mayor envejecimiento del lino. El lino, como cualquier ser vivo que ha estado vivo, cuando envejece se produce un fenómeno de deshidratación y de oxidación. Por eso están tan de moda ahora los antioxidantes, para evitar el envejecimiento. No valen para nada, pero bueno, se venden y se hacen negocio. Pues lo mismo. Pero claro, al producirse esa oxidación y esa deshidratación, envejece la fibra del lino. Luego, claro, podemos decir en definitiva, ¿de qué está hecha la imagen? De nada. Simplemente esa zona ha envejecido más. ¿El por qué? Ya veremos. Sangre. Se ha confirmado. Sí hay sangre.
las manchas son de color rojo uniforme, sí empapan el tejido, incluso ahora que se le quitó, desde el 2002, se le ha quitado digamos, el soporte, se ha visto cómo se ven incluso por el otro lado. Y ojo, una cosa muy curiosa, y es que en las zonas en las que hay sangre, aunque haya imagen, el lino se conserva exactamente igual que antes. Es decir, ¿cómo se interpreta esto? Que la sangre ha llegado al lino antes que se haya producido el fenómeno de envejecimiento que ha dado lugar a la imagen, y que además ha protegido esa zona y esa zona no ha envejecido. Y la pregunta ¿por qué? Bueno, se ha podido identificar, incluso ha identificado el grupo sanguíneo, grupo AB, e incluso ha sacado el ADN. Afortunadamente es un ADN tan deteriorado que no permite tentaciones. Imagino que sabéis por dónde voy. Y el problema es ¿por qué se ha producido la impronta? ¿Por qué se ha producido ese fenómeno de envejecimiento? Aquí nadie se ha puesto todavía de acuerdo. Hay dos grandes teorías. O una quemadura radiactiva, una radiación termoeléctrica, se han hecho experimentos y eso es lo que se ve. O sea, mucha imaginación y poco más. O bien por contacto, en la línea que decía ya Paul Vignon en el siglo XIX, y lo que se ve es eso. Tampoco parece que sea el mecanismo más adecuado. Luego, en definitiva, todavía, a día de hoy, no se sabe explicar cómo se ha producido ese envejecimiento. El carbono 14, bueno, motivo de debate y amplio. Se hizo en el año 1988. La prueba del carbono 14, voy a tratar de explicarlo sencillamente qué consiste. En el organismo tenemos dos tipos de moléculas de carbono, el carbono 12, que es el isótopo normal, y el carbono 14, que es el isótopo radiactivo, que es exactamente igual que el carbono 12, pero simplemente tiene dos neutrones más, luego tiene más peso atómico. La cantidad de carbono 14 de cada persona permanece constantemente, de cada ser vivo, incluido plantas, lino, permanece constante mientras está vivo, porque hay intercambio con la atmósfera. Cuando deja de vivir, deja de haber intercambio con la atmósfera y el carbono 14 progresivamente va disminuyendo porque se va transformando en carbono 12. Entonces, averiguando la proporción que tiene cualquier objeto que haya sido vivo, una planta, podemos saber el tiempo que hace que falleció, que se recolectó el lino en este caso. Pues bien, eso fue ideado por Libby en el año 1949, le dieron el premio Nobel de Química en el año 1960, buen año, entre otras cosas, porque nací yo. Y bueno, como se planteó hacer la prueba de carbono 14. Hubo 7 laboratorios que propusieron intervenir. El profesor Tai del Museo Británico eligió 3: Oxford, Zurich y Tucson. Curiosamente, los 3 utilizaban el mismo sistema de datación, que es la espectrometría de masas, y descartaban otro, que es el contador de gas. Yo no sé, no soy experto cuál es el mejor, pero parece lógico que habría que haber utilizado laboratorios que utilicen los dos sistemas, para comparar, por lo menos para ser más equitativos. Pero eligió eso. Se hizo una toma de la muestra en la sacristía de la Catedral de Turín el 23 de abril de 1988 y se cortó un trozo de una de las esquinas de 7 centímetros cuadrados, 10 milímetros de anchura y 70 milímetros de longitud. Y se mandó a los laboratorios, se fragmentó y se mandó a los laboratorios. Se diseñó el estudio como doble ciego con el objetivo de que los laboratorios no supiesen a qué estaban analizando, por lo cual, además del trozo de síndone, se mandó un fragmento de lino de una tumba nubia del siglo XII, un fragmento de una momia egipcia del siglo I a.C., vamos, del lino de la momia, y el fragmento de la capa de San d'Anjou del siglo III. Y se mandó al laboratorio. Ese es, digamos, el esquema de dónde se cortó y cómo se hicieron los fragmentos. El día 13 de octubre del 88 se hizo público el resultado. La antigüedad estaba datada entre 1260 y 1390 con una probabilidad de certeza del 95%. El estudio luego se publicó en febrero del 89 en la revista Nature. Objeciones. Porque esto parece que, y bueno, todas las pruebas científicas o todas las publicaciones científicas, todas las investigaciones científicas deben ser objeto luego de estudio, de análisis e incluso de objeción si no se está de acuerdo. Por ejemplo, no se está de acuerdo en que se utilizasen los laboratorios que utilizaban una única técnica y se descartó los laboratorios que utilizaban la técnica de contador de gas, que es otra técnica. Entonces, si existiese algún defecto inherente a la técnica, pues evidentemente los 3 laboratorios lo iban a asumir. La toma se hizo del mismo sitio.
Hombre, teniendo en cuenta que la síndone no ha sido un objeto que haya estado guardado 2000 años y luego se haya sacado sin que nadie lo haya tocado, que ha estado remendado, que sepamos por lo menos un par de veces, que haya estado restaurado varias veces y todo, si se hace la toma en el mismo sitio, si por lo que sea esa zona ha estado alterada, pues evidentemente puede alterar los resultados. Habría que haber hecho tomas de zonas distintas. Y el estudio de doble ciego pues no se garantiza. La estructura en espiga tan característica de la síndone es muy difícil que el laboratorio no lo supiese con anterioridad. Y más si le llega, eso no se puede mantener en secreto. Le llegaron 4 muestras, si tú ves la estructura en espiga, que es característica de la síndone, sabías de lo que estabas haciendo. Luego del estudio de doble ciego, nada. Otra cosa que se le ha objetado, que no concuerda muchas veces los detalles. Por ejemplo, en la muestra de Zurich, esto se publicó hace poco, pues ya está publicado en internet, es un estudio que hizo una revista, The Life, sobre cómo se hizo la adaptación de la revista de Zurich. Hombre, la muestra de Zurich, teniendo en cuenta que la toma de la muestra era 10×70, de 14×18 no puede ser nunca. La anchura máxima sería 10. Luego aquí ya algo empieza a fallar. Ojo, ha publicado fotografías métricas, con lo cual sabemos perfectamente cuánto medía la muestra. Luego aquí algo empieza a fallar. Luego, factores de distorsión, muchos. El incendio de Chambéry fue muy importante. De hecho, se ha hecho un experimento por un profesor ruso reproduciendo las condiciones del incendio y ha visto cómo cuando se llega a esas altas temperaturas la plata actúa como catalizador de la combustión de la celulosa del lino y eso produce un enriquecimiento en carbono 14. Luego, evidentemente, rejuvenece la síndone. La teoría de la contaminación, pues lo mismo. Por mucho que el carbono 14 lleve incorporado sistema de limpieza, un objeto que ha estado, estuvo un siglo viajando con la corte de Saboya. La ha tocado todo el mundo, ha estado expuesto a todo el mundo. Eso se contamina de pólenes, que ya hemos visto que tiene, de hongos, de insectos, de bacterias, de células epidérmicas. Todo eso tiene carbono 14. Y evidentemente todo eso rejuvenece siempre la síndone. La doctora Saliato, en el último libro que publicó hace un par de años, insiste en este tema. Ella calcula que el peso por centímetro cuadrado medio de la síndone está entre 20 y 30 miligramos. En la zona en la que se toma la muestra, en la que luego se analiza, el peso medio es de 40 miligramos. ¿Por qué? Y entiende que fue una zona que ha estado remendada y tocada. E incluso el profesor Roger publicó en el año 2005 en la revista Termoquímica un trabajo en la que decía que en la zona remendada existía una alta concentración en vanilina, que curiosamente también es muy alta en la zona que fue analizada con el carbono 14. Luego, el hecho de que no haya sido del sitio más adecuado, pues claro, si cuando se ponía, a fijaros la imagen de las tensiones primeras, sostenían las síndones por los extremos, ¿verdad? Luego seguramente será la zona más desgastada, más contaminada. Pues ahí es donde hicieron el corte. Hombre, tampoco lo van a hacer en medio, entiendo yo, pero que podrían haber hecho cualquier tipo de objeto. Y bueno, hay otra teoría, que esta ya lo dejo ya casi por parte de la fe, porque casi hay que tener fe para comprender esta teoría, porque está en la línea de algunos físicos que dicen que es que lo que se produjo es la desaparición del cuerpo. Entonces, desaparece el cuerpo y eso conlleva una aniquilación de protones. Como consecuencia de esa aniquilación de protones, y perdona los tecnicismos, sobran electrones, se van hacia afuera y son los que hacen, digamos, los que originan la imagen por quemadura radioeléctrica. Y luego los neutrones sobrantes bombardean el núcleo de carbono 12, lo pasan a carbono 14 y rejuvenecen. Yo digo que hay que, primero, para entenderla es complicado, y luego parte de una hipótesis que ya no es tanto de la ciencia como de la fe, que es que el cuerpo desaparece. Pero bueno, está ahí y ya está. Pero aquí hay unas cosas que si se bucean en la historia, quizás desvirtúan más la teoría del carbono 14. Y una cosa es el Code Spray. El Code Spray es un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Budapest y que está datado, sin ningún género de dudas, entre 1192 y 1195, porque es un libro que se escribe después de una visita que hace la delegación húngara a Turquía. Entonces, una de las cosas que se dibujan ahí es eso, que seguramente, porque el que lo dibujó, tuvo que haber la síndrome. Porque fijaros, en esa primera
vemos el cuerpo de Jesús pues siendo preparado para ser amortajado. Brazos largos, como los de la síndone, cruzados por delante cubriéndose la zona genital, como los de la síndone, y solamente se ven 4 dedos, como los de la síndone. Curioso. Si nos vamos abajo, ya resucitado el cuerpo, ha desaparecido y encontramos la sábana. Y la sábana tiene una estructura escalonada. Quizás una forma vulgar, la única que tuvo el artista de representar esa estructura en espiga que ahí vemos, esa forma escalonada. Pero yo llamo la atención sobre esas 4 perforaciones en forma de ella. ¿La veis ahí? En el dibujo se ve claramente, ¿no? Pues en la sábana existe. Existe. Ojo, si el Codex Price, sin ningún género de dudas, está en 1192, es un siglo como mínimo anterior a la datación del carbón. Un siglo. O sea, que esto ya deja mucho. Bueno, y yo ya me centro, aunque sea un ratito solo, pues no es muy pesado, en la parte que a mí me gusta, que es el estudio anatómico. Porque al cabo yo ni soy físico, ni soy químico, ni soy biólogo, yo soy médico forense y la descripción de las lesiones es lo que a mí me gusta. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a utilizar, por en estos estudios se han utilizado todas las imágenes que tenemos a nuestra disposición, que son las fotografías, desde las fotografías iniciales de Henry y de Segundo Pía, hasta las más modernas, fotografías en color, con infrarrojos, la intensificadora de la imagen de JPL, la imagen tridimensional, las fotografías realizadas en Chicago a tamaño natural, etcétera, etcétera. Y con eso podemos por lo menos hacer el examen externo del cuerpo. Evidentemente nunca se puede hacer una autopsia completa porque no tenemos acceso al interior del cuerpo, pero sí al examen externo. Y como siempre empezamos, si la tecnología lo permite, con el estudio, los datos de identificación. Podemos decir que el hombre que dio lugar a la impresión de la sábana santa es un varón de aproximadamente unos 40 años de edad. 1,82 metros de estatura. Constitución atlética. Corta y poblada barba. Cabellera recogida por detrás. Boca cerrada. Ojos cerrados. Las manos entrelazadas por delante. La izquierda sobre la derecha. La pierna derecha algo encogida. Posiblemente porque fuese la que quedase atrás en la crucifixión y la izquierda por delante. La cabeza algo inclinada hacia adelante, la imagen frontal era más corta que la imagen dorsal. Y los pies anchos y con los dedos separados, como ocurre en las personas que están habituadas a caminar. Datos identificados. Ojo, este es el examen original y este es negativo. Llama la atención muchas veces porque nos podemos diferenciar. En el original vemos, por ejemplo, que la herida del costado está en el izquierdo. Pero claro, en el positivo, que es el real, está en el derecho. ¿De acuerdo? La muñeca izquierda sobre la derecha. ¿Vale? Digo porque a veces nos podemos perder un poco la distribución. Bien. Nos encontramos entonces ahora el siguiente paso, imaginando que nosotros como profesionales médicos forenses estamos haciendo una descripción de las lesiones, pues vamos a ir paso a paso describiendo lo que nos vamos a encontrar. Vamos a empezar con lo de arriba abajo y de adentro más allá. Primero, en la cabeza. En la cabeza lo que nos encontramos son muchos puntos sangrantes. Muchos puntos sangrantes que unas veces es simplemente una mancha de sangre, otras veces se empapan los tejidos y otras veces son auténticos regueros que se van hacia abajo. Que tienen distintas direcciones, posiblemente porque la cabeza se haya movido. Ese reguero aquí en forma de 3, acordaros que en los pantografos ahora aparece aquí una especie de mechón. Tiene su origen. Bien, aparecen tanto por delante como por detrás. Fijaros, esta es una zona de la parte de atrás y esta, digamos, de la parte de atrás de la cabeza, donde ahí lo que hace es empapar, aquí se da mejor. Lo que hace es empapar el pelo. No se identifica realmente de dónde viene la sangre, pero sí que ha hecho una magma, como cuando uno sangra mucho y se le mezcla con el pelo. ¿De dónde proviene esa sangre? Pues esa sangre proviene de más de 30 heridas punzantes que se han podido contar. Las heridas punzantes son aquellas que se producen cuando un objeto que tiene punta se clava en la piel. Eso es una herida punzante. Pues digamos, se origina en más de 30 heridas punzantes. Luego analizamos la cara. Y en la cara nos encontramos, primero,
La nariz rota y desviada a la derecha. La zona de la... Lo veis cómo está desviada hacia aquí, ¿no? El pómulo derecho inflamado. Se nota perfectamente. No tiene lo mismo este que este. En las cejas se encuentran heridas contusas, más en la derecha. Y diseminadas por la cara distintas escoriaciones. Son todas estas lesiones contusivas, que se producen por dos mecanismos. Una, por un golpe directo sobre la cara, o bien porque la cara es la que golpea luego contra el suelo. Por cualquiera de los dos mecanismos se pueden producir ese tipo de lesiones contusivas. Diseminados luego por todo el cuerpo, respetando ese caso las manos y la zona genital y la cara, pero localizados preferentemente en los hombros, en la espalda y en las caderas, se encuentran una gran cantidad de numerosas lesiones redondeadas del tamaño de una avellana, que ya desde las primeras fotografías nos hicieron sospechar, o le hicieron sospechar a quien lo estudió entonces, que eran lesiones de una flagelación. Con las fotografías más modernas, en color, con infrarrojos y con la identificación de la imagen, pues ya se ha visto que se corresponden con las típicas lesiones en pesa que se pueden originar por un flagrum. Son unas lesiones que tienen un instrumento muy característico que lo produce, que son dos bolitas de 12 milímetros de diámetro unidas por una barra metálica de 3 centímetros. Cuando eso golpea, puede producir o bien simplemente una contusión, una equimosis, un cardenal, que se puede llamar vulgarmente, simplemente por el golpe, o bien, si la fuerza del impacto es mayor, puede producir heridas, puede clavarse en la zona del pie. Bien, ese sería el flagrum, es el más brutal de los látigos o los flagelos romanos, de mango corto. 2 o 3 cadenas pendían y terminaban en esa estructura metálica, una barrita metálica con 2 bolas en los centros. No se ha llegado a un acuerdo exacto por parte de los distintos autores sobre el número de veces que el flagelo impactó, el número de latigazos. Hombre, teniendo en cuenta la gran profusión del signo lesivo, como ahí podemos ver, es muy complicado de contarlos exactamente. Pero todos están de acuerdo en que hubo al menos 100 golpes de flagelo. Fijaros que la ley judía solo permitía 40. Hubo más de 100 golpes de flagelo, dados por 2 personas, 2 verdugos, desde detrás, situados uno a cada lado. Esa es la posición que se reproduce y que explica perfectamente la distribución de la flagelación. Bien, en el pecho, en el tórax, nos encontramos una gran mancha de 15 centímetros por 6 centímetros ahí. Y en su interior, una herida, inciso punzante, de 45 milímetros de longitud y 15 milímetros de longitud. Es una herida que tiene características distintas al resto, porque no tiene ni reacción inflamatoria y ni retracción de los poros. Es una herida que se puede decir que ha sido producida después de la muerte. Una herida post-mortal. Una herida que además es muy característico que alrededor de la zona de la mancha, no lo he dicho antes, pero lo voy a decir, con las fotografías ultravioleta, lo que decía que alrededor de la mancha tiene una zona como de serosidad, como de que hubiese habido suero alrededor de la mancha. Luego veremos la importancia que puede tener. La herida está situada en el quinto espacio intercostal derecho, a 12 centímetros de la línea external, entre la línea mamilar y la línea axilar anterior. Más o menos estaría sobre esta zona. Por aquí, más o menos sobre esta zona. Hombre, por el único y exclusivo análisis externo no podemos saber la trayectoria que ha tenido el objeto que ha dado lugar a esa herida. Luego no podemos saber si afectó o no afectó al corazón. Ahora, en la región escapular nos vamos a encontrar también zonas contusivas, fundamentalmente en la escápula derecha. Encontramos una contusión grande de 10 por 9 centímetros y en la izquierda una más pequeña, más baja y más redondeada, más o menos en esa zona. Ahí lo podemos ver, una y otra. En las rodillas también nos vamos a encontrar signos contusivos. De hecho, en la rodilla derecha aparece claramente una erosión redondeada de 2 centímetros de diámetro. Luego nos encontramos en las manos, si las analizamos, vemos como la muñeca izquierda tiene una herida cuadrangular de 8 milímetros de lado y de la cual se desprenden 2 hilitos de sangre.
Uno que va hacia el borde cubital, que es este, y otro que se va hacia, digamos, hacia el codo. En la mano derecha, como está tapada por la izquierda, no sabemos si existe una herida similar. Lo que sí es cierto que también hay un reguero de sangre por el antebrazo, por lo cual es fácil de imaginar que se haya producido una herida de las mismas características. Y en los pies, pues que no se ven en el plano anterior, sí se ven en el plano posterior, se evidencia sobre todo en el pie izquierdo una herida en el segundo espacio metatarsiano y luego un reguero de sangre que se va hacia el talón. Bien, esas son las lesiones que encontramos. Ahora, como profesional de la medicina forense, lo que tenemos que tratar es de interpretar por qué se han producido estas lesiones, identificar el mecanismo lesivo que nosotros llamamos. Y aquí es cierto que se han producido o hemos encontrado lesiones características de tres instrumentos o tres formas de tortura. Una, la flagelación. Otra, la coronación de espinas. Y otra, la crucifixión. Evidentemente, desde el punto de vista científico, no hay forma de saber si fue antes la coronación de espinas o la flagelación. Lo que sí no cabe duda es que la última fue la crucifixión. Bien, la flagelación sufrida por esta persona no tiene otro calificativo más que brutal. Porque los más de 100 golpes de flagelo originan unos traumatismos bestiales. Lo primero es que no solamente es el golpe, sino que también se producen los desgarros que afectan a piel, a músculo, a sangre, perdón, a piel, a músculo, a vasos sanguíneos y a estructura nerviosa, por lo cual el dolor y la pérdida hemática puede ser impresionante. Y si fuese uno, vale, que fueron más de 100. Pero a esa pérdida hemática, a ese dolor, hay que sumarle una dificultad respiratoria muy importante. Si nosotros con los golpes destruimos el músculo, los músculos respiratorios, evidentemente cuesta más trabajo respirar, con lo cual se dificulta la respiración. Pero es que además los golpes sobre el tórax van a originar una hemorragia interna, una hemorragia en la cavidad pleural, lo que nosotros llamamos hemotórax. Y eso origina también dificultad en la expansión de los pulmones y dificultad respiratoria. Luego, la flagelación es un tormento que por sí solo puede matar. Y la flagelación por sí solo mata, y seguramente si no hubiese habido la crucifixión, la flagelación hubiese matado. Porque además hay que tener en cuenta otro mecanismo lesivo de la flagelación, y es la destrucción muscular origina que se libere un músculo, una proteína, perdón, que está en el músculo, que es la mioglobina, que tiene gran tamaño, y cuando va eliminándose por los riñones los obstruye, y produce una insuficiencia renal. Luego al final, de una forma o de otra, puede llegar la flagelación a la crucifixión. Luego tenemos una coronación de espinas. Esas más de 30 heridas punzantes que hemos dicho anteriormente se han producido debido a esta coronación de espinas. La verdad es que es un tormento muy poco conocido en la historia. Quizás las saturnales romanas se hacían, pero era muy poco frecuente. Ojo, y tampoco somos muy conscientes de lo que eso significaba. Imaginar tener 30 espinas clavadas en el cuero cabelludo, porque el cuero cabelludo tiene una consistencia delgada y entonces se llega fácilmente a lo que son los vasos sanguíneos y se llega fácilmente a lo que es la estructura nerviosa. Eso origina dolor, ojo, y origina pérdida de sangre. Y ya teníamos pérdida de sangre con la flagelación. Pero ojo, es que no es como las heridas normales, que tú clavas el cuchillo o clavas el punzón y lo retiras. No, ahí la espina sigue y se mantiene. Cualquier golpe, cualquier movimiento, cualquier caída, cualquier circunstancia hace que se vuelva a clavar, que duele más. Y si por un casual se estaban ya dejando de sangrar por efecto de la coagulación, pues vuelve a sangrar nuevamente. Luego eso sigue ahí manteniéndose. Y luego la crucifixión. ¿Qué decir de la crucifixión? La más infamante de las formas de ejecución que ha inventado el ser humano para quitarle la vida a otros. De hecho, no fue un invento romano, los romanos sin embargo la depuraron y la perfeccionaron para que sufriese más. No estaba permitido a los ciudadanos romanos, salvo si se hacen muy bien. Y en la crucifixión, lo normal es que no estaban las cruces, o no se comprobaba la cruz como estamos acostumbrados y como nos ha legado la iconografía cristiana, sino que en el lugar de la crucifixión lo que había es un palo vertical, el estipe, y luego el condenado lo que tenía que llevar es el palo horizontal, que es el patíbulo. Somos casi todos de hermandad de nazarenos, pero las cosas eran como eran, no como
no ha alegado de iconografía, pero bueno, tampoco supone tanta importancia. El caso es que el condenado llevaba ese palo horizontal, el patíbulo, hasta el lugar donde estaba el estipe. Se han encontrado señales en la Sábana Santa de que se llevó de esa manera, por las lesiones que hemos visto en la región escapular. Y porque además, al ir con las manos atadas, no las podía utilizar como mecanismo defensivo y cuando caía, pues se producían las lesiones en la cara y las lesiones en la rodilla. Pues bien, de esta forma llegaba al lugar donde estaba el estipe y lo que se hacía era se tumbaba y se clavaba por las muñecas al patíbulo. No por la palma de la mano. ¿Por qué? Porque los ligamentos de la mano no resistían luego el peso. Se han hecho muchas disquisiciones, yo creo que demasiado teóricas, por los expertos, de por dónde pasaba el clavo. Que si el espacio desde estos, que si el espacio desde su dive, todo donde cree el espacio. Y digo yo, vamos a utilizar la lógica. El verdugo romano va a saber de anatomía. Pero clavado te podía. Ponía el clavo y se le iba a martillar. Hasta que lo clavaba, una vez pasaría por un sitio y otra vez pasaba por otro. No iba a tener el sitio exacto. Pero bueno, pasaba por ahí y destrozaba. En este caso, tuvo que producir una lesión nerviosa importante porque los dedos están flexionados. Los dedos pulgares están flexionados. Por eso solamente se ven 4 dedos. Siempre, por esa flexión forzada del dedo. Bien, entonces, una vez que pasaba el clavo y se quedaba ya clavado al patíbulo, lo que se hacía es que se elevaba el patíbulo sobre el palo vertical, el estipe, y ahí quedaba conformada la cruz. Y quedaba conformada, y posteriormente, en un segundo tiempo, se ataban o se clavaban los pies. En este caso, el izquierdo sobre el derecho, con un clavo de similares características, por el segundo espacio intermetatarsio. Y quedaba conformada la cruz. Claro, la persona se viene abajo, lógicamente por el peso. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el tórax queda extendido y no existe posibilidad alguna de intercambio gaseoso, con lo cual empieza a asfixiarse. Le empieza a faltar oxígeno, lo que nosotros llamamos hipoxia, y le empieza sobre todo a sobrar anhídrido carbónico, la hipercapnia. Y es eso lo que le hace buscar aire. ¿Y cuál es la única forma de respirar que tiene? Pues elevándose. ¿Y sobre qué se eleva? ¿Sobre qué puntos de apoyo? Sobre los clavos. Imaginar el sufrimiento que eso puede suponer. Y esa situación se mantenía mientras la persona tenía fuerzas para subirse. Cuando ya no tenía fuerzas para subir, moría asfixiado. Porque la muerte en la cruz era una muerte por asfixia. Si veía que la situación se prolongaba, lo que se hacía que era, se le fracturaban las piernas. ¿Para qué? Para faltarle ya ese punto de apoyo. Ya subir ya a pulso y en esas circunstancias realmente era complicado. Pues bien, así se mantenía. A la persona de la síndrome no hay ningún indicio de que se le tuviesen que fracturar las piernas. Tampoco es extraño, porque con el nivel de deterioro que ya tenía, pues lógicamente no es de extrañar que apenas superviviera la cruz. Ese es el mecanismo por el cual se elevaba y por eso producen esos cambios en las manchas de sangre en las muñecas, esos ángulos de 5 o 6 grados que se elevaban por esa postura de elevación. En cuanto a la herida inciso-punzante del tórax, se ha visto que es una herida que coincide con el tamaño de una lanza romana. Además, el sitio de aplicación era el que los romanos habitualmente utilizaban con sus enemigos, porque con el escudo, normalmente los guerreros se cubrían el lado izquierdo y el que dejaban al lado es el derecho. Y el hecho de que se trate de una herida post-mortal, lo que indica es que se hizo para confirmar que la persona realmente estaba muerta, y realmente lo estaba. Si llegó o no llegó al corazón, tampoco tiene mayor importancia. Lo que sí es cierto, por esas manchas, digamos, cerosas que aparecen alrededor de la mancha principal de sangre, es que cuando salió la sangre venía de haber estado depositada. Ya. No sé si algunos recuerdan algunos experimentos de biología que se hacían antes, que es que la sangre se sacaba sangre, aunque sea de pollo, de lo que fuese, y se ponía en un vaso, y al poco del tiempo se iban los elementos formes, los glóbulos se iban abajo y arriba se quedaba el suelo. Pues bien, eso fue lo que pasó ahí. La hemorragia interna en el tórax, producida por la flagelación, originó que la sangre se acumulase ahí. Los elementos formes se fueron abajo y arriba quedó el suelo. Cuando se da salida, sale sangre por un lado y suelo. Y por eso se evidencia perfectamente. Bien, por ir concluyendo, pues evidentemente solo nos queda pues afirmar
el enorme poderío físico que tuvo que tener la persona que sufrió todo esto. La flagelación no puede, como ya he dicho, nada más que ser catalogada de brutal. A eso unimos la coronación de Jesús. En esas condiciones, llegase vivo a la crucifixión ya es casi un milagro. Y que encima aguantase un cierto tiempo, pues también lo es. Luego la persona tuvo que tener un enorme poderío físico. Cualquiera que recuerde la película de la Pasión, pues evidentemente se le viene a la idea lo que supone todo esto. Y luego, por ir concluyendo, sí me gusta hacer una reflexión final. Y a mí me llama muchísimo la atención esa cara de flacidez que representa o que tiene el hombre de la sábana santa. En una persona que eso ha sufrido, es llamativo. Yo por mi profesión pues he tenido la oportunidad de ver a muchas personas que han fallecido. Y aunque no es un dato científico, ni se pueda publicar, ni siquiera en la revista Nature, ni se puede a lo mejor defender científicamente, pero lo que sí es cierto es que las personas que han muerto, pues sin darse cuenta, durmiendo, con tranquilidad, tienen una cara de eso, de tranquilidad, de serenidad en su rostro, que no la tienen las personas que han muerto precedidas de una gran violencia, de un gran traumatismo, o un accidente en el que ven venir un camión, cualquier cosa, no la tienen. Entonces, claro, cuando uno ve a una persona que ha sufrido tanto, como lo que hemos estado viendo, que ha sufrido el hombre de la síndrome, y ve esa expresión de serenidad, de tranquilidad y de paz, pues bueno, a mí, como digo, me hace pensar muchas veces que tuvo que pertenecer a una persona excepcional. Muchas gracias a todos por vuestra atención.